Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, como materiales principales, vamos a necesitar frascos, distintos tamaños de tapas y alambre. ¡Empezamos! Lo que vamos a hacer con estos materiales son unos farolillos. Y lo primero que tenemos que hacer es ir rebuscando entre nuestras tapas distintos tamaños, ir escogiendo cuál nos gusta. Podemos utilizar envases, tapas de metal, de plástico, las que tengamos. Y vamos a ir primero haciendo la composición. Una vez ya la tenemos hecha, vamos a trabajar sobre ella. Y lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien todas las piezas con un poquito de alcohol. Voy a hacer dos maneras muy sencillas de montar el farol. Bien que se abra por la parte de arriba o bien que podamos abrir por la parte de abajo. Este de aquí, el primero, va a ser por la parte de arriba. Y lo primero que voy a hacer para que se vaya secando es pegar mi frasco a este envase que he escogido, que será mi base. Y vamos a utilizar un adhesivo fuerte que sirva para pegar metal y cristal. Vamos a poner un buen cordoncito y los unimos, la base al frasco. Mientras esta parte se nos seca, vamos a ir trabajando con la tapa. Voy a coger esta tapa de aquí, que va a ir pegada sobre la propia tapa del frasco. Y aquí es donde le voy a colocar el asa. Un punzón y voy a hacerle un orificio en los laterales. En este orificio nos tiene que caber el alambre que vayamos a utilizar. Yo estoy utilizando un alambre que es rígido, pero a la vez maleable. Y voy a hacer otro orificio en la parte opuesta. Un trozo de alambre, el largo, el que vosotros queráis para vuestra asa, lo pasamos por el orificio y lo doblamos. Un trocito de cinta de carrocero para que el asa no se nos mueva mientras se nos seca el pegamento. Y ahora ya pasamos a pegar las distintas tapas a nuestro farol y lo vamos a tener que dejar secar muy bien. Este adhesivo tarda un poquito, así que paciencia. Mientras trabajo, os recuerdo que en el canal tenéis más vídeos de cómo hacer faroles. Por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces por si aún no los habéis visto. Mientras se nos seca el primero, vamos a montar el segundo. Y si el primero le hicimos la abertura por arriba, este se lo vamos a hacer hacia abajo. Y ahora ya podemos dejar secar muy bien este adhesivo. Yo lo voy a dejar secar de un día para otro y así me aseguro de que no se nos despegue. En este trabajo no os aconsejo utilizar silicona caliente, ya que la silicona, tanto en el cristal como en el metal, se nos puede despegar con facilidad. La decoración de los faroles las voy a hacer con pasta de modelar de secado al aire y ayudándome de un molde de silicona. Podéis utilizar cualquier pasta que sea de secado al aire, o bien este tipo de pasta, que es pasta DAS, que es como la pasta de papel, porcelana fría también os sirve, o incluso esta pasta que es muy ligera, que es como si fuese foamy, que es una pasta que después es flexible, también os sirve. Yo estoy utilizando esta, no me está gustando mucho, pero voy a terminar el paquete que tengo y vamos a hacerle estas decoraciones. Y como os acabo de mencionar, voy a ayudarme de un molde de silicona. Iremos haciendo todas las piezas que necesitemos. Y según las vayamos haciendo, las vamos a ir pegando en nuestro farolillo con cola blanca.
Una vez ya lo tenemos todo seco, el siguiente paso será aplicar una imprimación todoterreno. Pasamos ya a darle el color y voy a utilizar esta pintura acrílica en el tono plata antigua. Es un color plateado, pero no sé si lo apreciaréis que tiene unos destellos en dorado. Es un color precioso y creo que al farolillo le va a quedar genial. Seguramente tendré que aplicarle 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Y terminamos con el color aplicándole una pátina en oro. Lo vamos a hacer con el dedo de manera muy sutil y solamente por las zonas de relieve. Y ahora ya sería el momento de barnizarlo. Al haberle aplicado una pintura metálica, habría que aplicar o bien un barniz satinado o un barniz brillo. Eso ya cada uno lo que prefiera. Y podríamos dejarlos así y fijaros qué farolillos tan bonitos. O como estamos en fechas de estar preparando la decoración navideña, les podemos poner un poquito de decoración y utilizarlo estas navidades. La decoración navideña que le voy a colocar va a ser muy sencilla y no le voy a pegar nada sobre el farol, porque así cuando pasen estas fiestas retiramos la decoración y podemos utilizarlos el resto del año. Para este primer farol de aquí en el asa le he atado un trocito de rafia en rojo y este pequeño adorno es el que le voy a pegar encima de la rafia. Y en el interior pues una velita de estas que va con pilas. Y la decoración de este pues ya estaría. Pasadas las fechas le retiraríamos esto de aquí y listo. Y para este otro pues también muy sencilla. Un trocito de cartón, porque como ya he dicho no quiero pegar nada sobre el farol. Un abeto de estos artificiales en dorado y un poquito de relleno de cojín. Podéis utilizar algodón o espolvorear nieve artificial. Lo colocamos y yo tengo esta lucecita chiquitita que no me gusta mucho, pero para que veáis el efecto si le queréis poner luz dentro. Son decoraciones muy sencillas, vosotros podéis hacerlo como más os guste. Yo lo voy a dejar así porque los faroles ya me gustan muchísimo cómo han quedado y no quiero quitarles protagonismo. Y ahora los vemos con más detalle. Y ya los tenemos listos, con un par de frascos, tapas de distintos tamaños, un poquito de pasta y pintura. No necesitamos nada más. Y conseguimos unos preciosos faroles que podemos lucir incluso todo el año. El resultado me gusta muchísimo más de lo que yo me imaginaba. Espero que a vosotros también os haya gustado y si es así, pues como siempre, regalarme dedito arriba, compartir este vídeo con amigos y conocidos y sobre todo, si no os queréis perder ninguna de las ideas que os voy compartiendo, suscribiros al canal y activar la campanita en todas las notificaciones y así YouTube os enviará un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo y no os perderéis nada. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.